Retomando las dificultades para la compañera, quisiera comenzar con unas declaraciones que hizo el director del Colegio Giner de los Ríos de Valladolid, al norte de Castilla, hace mes y medio o así. Decía este profesor, ahora director en el centro: llevo 20 años aquí y he visto niños pequeños que para desayunar toman té con canela porque mata el hambre. Gente que está con lo puesto, y cada vez hay más alumnos con más necesidades. Bien, en el colegio que lleva mi hija el año pasado ya empezábamos a recoger no solamente libros para que se pudiesen represtar entre familias, sino rollos de papel higiénico, 1 kilo de garbanzos, 1 kilo de arroz, un bote de gel. La cosa está muy achuchada y, como decía antes mi compañera, o arrimamos el hombro o no va a haber nada, porque esta gran estafa que nos quieren engañar llamándola crisis consiste básicamente en arruinar un país y luego vender los cascotes a los amiguetes. Hablaba del Grupo Norte antes la compañera, yo les pondré otros ejemplos referentes a la educación. Me voy a acercar bastante a lo más próximo en cuanto a Castilla y León y a Valladolid. Los recortes en educación no vienen de ahora. Hace unos 2 años y medio que ya se están sufriendo, es decir, que también tiene una gran parte de responsabilidad el anterior gobierno. Para que se hagan una idea, a día de hoy se ha rebajado más de un 6% en los presupuestos que se da a educación. A eso hay que añadir otro 40% de media que se ha recortado para el desarrollo logístico, es decir, las infraestructuras, la paralización de equipamientos, las obras y la construcción de centros. Vengo aquí a lo local. El Ayuntamiento de Valladolid, por ejemplo, las ayudas a las guarderías, en el año 2008 ya las había recortado un 32%. Bien. A eso hay que añadir el nuevo recorte, 343.600 euros. Lo ha dejado en tirantes. A nivel global, las ayudas a las familias en lo que concierne a educación, libros, etcétera, ha pasado de 39,2 millones a 3,5 millones. Un recorte potente. Respecto al personal docente, lo que me toca, puesto que soy profesor de educación secundaria. Llevamos una pérdida de poder adquisitivo de un 12% en los últimos 3 años. Y esto acaba repercutiendo a toda la población en general. Piensen que si en Valladolid hay 20.000 funcionarios, que no vamos a cobrar la paga extra, poniendo una media de 1.000 euros cada paga extra, 20.000 por 1.000 son 20 millones que no se van a gastar en Valladolid en zapatos, en cañas, en juguetes, en turrón, etcétera, etcétera. Por tanto, esto va a acabar repercutiendo a toda la población. No hagan caso a ese tipo de enfrentamientos que se pretenden desde los medios de comunicación de enfrentar al funcionariado con el resto de la ciudadanía. También hemos sido afectados por el paro. Se han reducido entre 1 y 1,5 los profesores en los centros. Esto ha llevado a la eliminación de un grupo, es decir, de una clase. Y eso también ha implicado grupo que quito profesor que no le va a dar clase, esos alumnos del grupo de quito los distribuyen en el resto de las aulas. Y por tanto aumenta considerablemente la ratio, el número de alumnos, que es a lo que me refiero con ratio, en las aulas. Otro gran problema. Las bajas nos están cubriendo como poco en 15 días. Legalmente se dijeron que iban a ser 10. Bien, las bajas por matrimonio, que son de 15, no se cubren directamente. Y nos podemos poner en las 2-3 semanas en lo que llega el sustituto o la sustituta que mandan para impartir una clase. Son 3 semanas en las que esos alumnos no tienen clase. Es decir, hay allí un profesor que está con ellos, una profesora, pero no reciben clase de la materia porque el profesor o la profesora quizá no tengan ni idea de esa materia. En cuanto a infraestructuras, por ejemplo, aquí en Valladolid se han paralizado la creación de los siguientes centros que estarían pensados construir. El Centro de Educación Especial número 1, el Centro de Educación de Adultos de La Victoria, un Instituto de Educación Secundaria y un colegio de infantil y primaria en La Cisterniga, el Instituto de Arroyo de la Encomienda o la nueva Escuela de Arte. También se han paralizado obras, por ejemplo, ampliaciones de gimnasios y deportivos como el Teresa Íñigo de Toro, en la localidad zamorana, el Miguel Delibes, el Instituto de Educación Secundaria Emperador Carlos en Medina del Campo, localidad en la que yo trabajo actualmente, o el Jona de Castilla en Tordesillas. Comedores escolares que también se han cerrado. El Clemente Fernández de la Devesa en Medina del Campo, el Miguel Delibes, que ahora lo que sufre es una gran saturación. Los recortes también han afectado al personal de administración y servicios que hay en los institutos, es decir, conserjes, administrativos. Para que se hagan una idea, en algunos centros rurales los profesores asumen directamente el ser conserjes y administrativos.
En cuanto a los comedores escolares, la mayoría ya están externalizados. Los desmontas, lo que les dije antes, y los cascotes a las empresas de los amiguetes, como lo que dijo la compañera. Están externalizados en empresas privadas. Claro, una empresa privada va a maximizar sus beneficios. Lo primero que va a hacer es recortar personal. De tal manera que hay muchísimos niños y niñas en el comedor, pero el personal para atender a esos niños y niñas es ínfimo. De tal manera que al comienzo de este mismo curso ya se han tenido que dar toques a comedores escolares como el Tragaldabas, que está en el Gutiérrez del Castillo, porque había únicamente 2 monitores, para que pudiesen como mínimo otro más, porque era una marabunta de niños y la gente que estaba con ellos evidentemente no podía ni entender que se lavasen las manos antes de comer, y a mucho menos que se cepillasen los dientes después. En cuanto al programa Madrugadores, ese programa que no se da a cualquiera porque sí. Hasta ahora tenías que avalar que tú tenías que entrar en tu puesto de trabajo antes de las 9 de la mañana y por tanto podías dejar allí a tu hijo antes de las 9 de la mañana y era gratuito. Bien, ya no es gratuito. Ahora pasa a costar 25 euros. Distintas tasas, como lo que decía mi compañera, evidentemente, que van directamente al bolsillo del ciudadano. Eso sí, aparte de la gente que no pueda pagarlo, el número de alumnos que están acudiendo al programa de madrugadores se ha reducido. Y la reducción es evidentemente por el paro. Las familias se quedan sin trabajo y ya no llevan al niño al programa madrugadores porque ya no tienes que ir a trabajar a ningún sitio. Otra cosa de la que hablaba la compañera, que también son ayudas a las familias directamente, son las ayudas para libros. En el curso 2010-2011 hubo 20 millones. En el actual curso hay 6 millones, un recorte de 14 millones, un 80%. En estos últimos años, en cuanto a inversión estatal en educación, se han perdido 3.400 millones, a lo que sumamos 800 millones menos del Ministerio de Educación y otros 3.000 de las comunidades autónomas del último recorte de abril del 2012. En la actualidad, unos 7.200 millones. Ante todo esto, la explicación que han dado los recortes es un decreto de nombre curioso, lo llaman racionalización del gasto educativo. Estos 3.000 millones del ajuste trastocan todos los niveles de la educación, desde la educación infantil hasta la universidad. Por ejemplo, masificando las aulas. En educación infantil y primaria ha aumentado un 20% la ratio de niños que acuden a estas clases y ahora mismo está entre los 25 y 33 alumnos. En secundaria entre los 30 y 40, de tal manera que hay muchos más alumnos y se va a aumentar la carga del profesorado hasta 25 horas lectivas, es decir, de clases directamente impartidas en primaria y 20 en secundaria. La racionalización que han llamado a la escuela del gasto público respecto a la escuela rural consiste en lo siguiente: cerrar las unidades de las escuelas rurales de primero y segundo de la ESO en Alaejos, Fresno, Ataquines, Mota del Marqués, Castronuño y Torrelobatón. Otro gran recorte. Hace poco sufríamos por aquí la visita del ministro Wert, la penúltima, la última no, cuando venía a inaugurar con sus altezas reales el nuevo curso de formación profesional. Bien, un dato que a lo mejor desconozco. Toda esta pretensión de incentivar la formación profesional es un canto de sirena. Eso queda en aguas de borrajas, básicamente porque la medida que ha tomado el actual gobierno ha sido retrasar hasta el curso 2014-2015 la implantación de los módulos de formación profesional de 2.000 horas lectivas, es decir, esa potenciación ha quedado retrasada. Les quería comentar ahora consecuencias directas de alguno de estos recortes. ¿Qué implica el aumento de las ratios, el aumento de alumnos en cada clase? Bien, todos sabemos que cuando quien pueda hacerlo y tiene un hijo con dificultades en alguna asignatura, lo lleva a un profesor particular o una profesora particular. ¿Por qué? Tiene menos alumnos y al tener menos alumnos le puede dedicar mucha más atención. El aumento de la ratio inminentemente lo que va a implicar es una menor calidad educativa que recibe el alumnado. Tienes que atender a más personas en menos tiempo. Así que la dedicación a explicaciones, aclaraciones, seguimiento del trabajo del alumnado, el proceso de aprendizaje en general del alumno va a empeorar necesariamente y por supuesto quienes tengan dificultades de aprendizaje y tengas que acercar más directamente a su mesa, corregir un ejercicio especial que le has puesto para que enlace con una explicación que acabas de dar, eso es muy difícil hacerlo, fundamentalmente la educación pública, ya que absorbe la mayor parte de carga de los alumnos con dificultades. Más alumnos por aula también va a implicar más conflictividad. De nuevo vuelvo a acercar el problema aquí, a Valladolid, en el IES Julián Marías.
existe un aula con 32 alumnos en el cual uno de los alumnos se tiene que sentar en la mesa del profesor porque no cabe otro pupitre. O por ejemplo, en el Colegio Infantil y Primaria Isabel la Católica, tiene clases con alumnos con ratios de hasta 28 alumnos. En cuanto al incremento de las horas lectivas del profesorado, ha supuesto el despido entre un 15 y un 18% de los profesores. Aproximadamente entre 8.000 y 100.000 interinos de los 680.000 profesores en total que había. Repito, entre 80.000 y 100.000 interinos se han ido a la calle en el presente curso en el conjunto del Estado. En Valladolid, concretamente, hay 103 profesores menos, de los cuales 29 son maestros y 44 de educación secundaria que sepamos. Habrá jubilaciones, pero la administración no nos quiere comunicar cuántas. Por ejemplo, un caso concreto, en el Instituto de Educación Secundaria Ribera de Castilla se han perdido 5 profesores. Eso implica que la biblioteca del centro, por ejemplo, está cerrada porque no hay personal para mantenerlo, o que no se puedan organizar actividades extraescolares, y va generando un progresivo malestar en el sector. La anulación de los complementos retributivos al profesorado para la innovación, para su reciclaje, a lo que aumenta es que ya has perdido un 12% de poder adquisitivo y no vas a tener paga extra en Navidad. Ves que las bajas no se cubren y se deja al alumnado como los pasajeros del Costa Concordia les dejó su capitán, o sea, hundiéndose. Cuando uno percibe todo eso, la sensación que tiene es de completo abandono, o sea, que estás en un barco a la deriva y sálvese quien pueda, cuando precisamente tanto servicios sociales como sanidad somos la primera barricada que hay contra la barbarie. ¿De acuerdo? O sea, estamos en la primera línea de frente. Si caemos, la conflictividad en las calles, la violencia, la drogadicción, o sea, va a estar al orden del día. Pero esa es la pretensión que se tiene, intuyo. España siempre había invertido menos en educación que el resto de Europa, y eso ha implicado que siempre se han carecido de medios suficientes para poder implementar las leyes que daban en el papel, como decía la compañera. Incluso te pedían que fueses informando de ellas, pero luego no se metía la pasta suficiente como para llevarlas a cabo. La media de inversión en Europa entre los 15 países más desarrollados está en el 5,5% de su Producto Interior Bruto. La media en España es de un 4,3%, estos son datos del curso anterior, actualmente estamos en el 3,8%. En los colegios e institutos españoles hay 320.000 estudiantes más que hace 2 años y 200.000 estudiantes más en las universidades que hace 2 años. Es decir, el número va creciendo y el dinero que se dedica cada vez es menor. Ese dinero que no se invierte desde la administración pública, es decir, de lo que pagamos con nuestros impuestos, lo tienen que poner directamente las familias, como también les decía antes la compañera de los servicios sociales. Bien, como siempre desde 15M se proponen alternativas. ¿De acuerdo? No solamente es quejarse, sino se proponen alternativas. Y voy a dar paso a esas alternativas que desde la educación se pueden hacer. Para empezar, desmontar el gran negocio de amiguetes, porque como dice el compañero Jorge Castrillón, que hoy creo que no está, la economía de España es una economía de amiguetes, y lo que repercute a la enseñanza pública, esa economía de amiguetes se traduce en derivar dinero público, dinero de todos, hacia la enseñanza privada. Por ejemplo, ante la pregunta, ¿la educación pública es más cara o más barata que la educación concertada? Bien, datos del Instituto Nacional de Estadísticas y salidos de las propias administraciones públicas del año 2007, la educación pública, el gasto de las familias en educación pública es mucho más bajo. Una familia se puede gastar por alumno al año 658 euros. La familia que lleva a su hijo a la educación privada o concertada está en 2.804 euros por alumno y año. ¿Por qué? Porque en estas empresas al alumno se le fuerza a ir a determinada excursión, realizar determinada actividad. Y entonces, claro, actividades que están asociadas con el conjunto global de esa misma empresa. Este negocio que supone, por ejemplo, la enseñanza privada no universitaria tuvo un resultado positivo, unos beneficios de 457 millones de euros en el año 2004-2005. Y a partir de ahí, con el desmontaje de la educación pública, irá más ese beneficio. Los ingresos de los centros educativos privados en general, incluyendo desde las guarderías hasta las universidades, se sitúan en 7.329 millones de euros. De esos ingresos, el 58% lo reciben de la administración pública, es decir, se les pagamos entre todos.
El 35% son las cuotas pagadas por los hogares, por las familias, y el 7% restante son donaciones, pagos de asociaciones de padres, de concesiones de servicios, etc. En Castilla y León, acercándonos a nuestra situación, los fondos públicos para los colegios privados en el curso pasado, el 2011-2012, han sido de 264.758 millones. No, perdón, 264.758.000 euros. En la actualidad se les ha recortado 12 millones, pero quédense con este dato. Se ha recortado el dinero que da la Junta de Castilla y León a la educación pública en 12 millones, mientras que el recorte en libros había sido de los 30 y pico millones, de los 39 y pico a los 3,5 que se había quedado. ¿De acuerdo? O sea, háganse cargo del poco recorte que hay a estas empresas privadas y cuánto se ha recortado a las ayudas que se están dando a becas, libros, etc. En cuanto a la escolarización de la pública y la privada, en las zonas urbanas está al 50-50, es decir, al 50%. Prácticamente los estudiantes están el 50% de la pública y el 50% de la privada. Pero en las zonas rurales apenas hay educación privada. ¿Por qué? No supone negocio. Y como no supone negocio, allí la presencia es infinitamente mayoritaria de la educación pública. Y a esta educación pública, precisamente, es donde recibimos los alumnos que tienen necesidades educativas especiales. Por ejemplo, cada alumno el 62% de los alumnos con necesidades educativas especiales viene a la educación pública. Solamente un 38% acude a la concertada. Y el alumno que necesita una compensación educativa, un refuercillo en matemáticas, en lengua, es del 68% en la educación pública y solo el 32% en la privada. Y ya no vamos a entrar en cuanto a minorías o inmigrantes, la enorme diferencia que hay de la pública a la privada. ¿De acuerdo? En la educación privada no se acoge hasta allí. ¿Por qué? Bueno, su nivel de renta es inferior y allí se está básicamente para hacer negocio. Estos recortes, los recortes de esta gran estafa que consiste en arruinar el país para vender los cascotes a los amiguetes, como les he dicho, se nos están presentando como inevitables, como una presión externa de los mercados financieros. Sin embargo, por ejemplo, alternativas, si en lugar de una congelación de las pensiones, de lo que se puede ahorrar unos 1.200 millones, se mantiene el impuesto de matrimonio, el impuesto de patrimonio, se podrían haber conseguido 2.100 millones. O, por ejemplo, se pudieran haber conseguido 2.552 millones si se hubieran anulado los impuestos a las sucesiones, es decir, las herencias de mucha pasta que se transmiten de padres a hijos. O, por ejemplo, nos pudiéramos haber ahorrado 2.500 millones de euros si nos hubiéramos se hubiera revertido, se hubiera quitado la rebaja de impuestos a las personas que ingresan más de 120.000 euros al año. O el impuesto de sociedades de las grandes empresas, de las que facturan más de 15 millones de euros al año, que solo son el 0,12 de todas las empresas en España. Se podrían haber recogido 5.300 millones. O hacer pagar el IBI, el impuesto de bienes inmuebles, a la Iglesia Católica, unos 3.000 millones, por ejemplo. Y reducir de paso el subsidio a la misma. Porque una cosa muy curiosa, se está reduciendo el profesorado de la educación pública y, sin embargo, aumentan los profesores de religión. Para que se hagan una idea, el número de catequistas, una forma de denominar a los profesores de religión, ¿no?, ha aumentado de 118 a 132 en los dos últimos cursos. El gasto anual de estos 132 profesores y profesoras de religión católica suponen 4.863.039 euros. Y un dato muy curioso para que se fijen de que todo esto sale de sus bolsillos. La hora que vale por alumno, cada alumno, una hora de religión, en primaria cuesta 2,97 euros. A cada alumno, una hora de religión, 2,97. Pero es que la hora de lengua vale 2,21. Vamos a la educación secundaria, a los institutos. Una hora de religión a cada alumno nos vale al erario público 5,15 euros. Una de matemáticas, 2,54. Es decir, las horas de religión que se imparten en la educación secundaria vienen a ser tan caras, 5,15 euros, les recuerdo, como las prácticas de FP, que son las clases más caras, que valen 5,46. Bueno, en el curso 2010-2011 se impartieron 81.960 horas de religión.
Si este horario lo hubiéramos dedicado a lengua y matemáticas, nos habríamos ahorrado 122.940 euros en Castilla y León, por ejemplo. A esto tenemos que sumar el despilfarro enorme que realiza la Junta de Castilla y León en los centros educativos, por ejemplo, la dedicación de 303.000 euros de subvención para la impartición de clases de caza a los niños y niñas, un acuerdo que ha tomado la Junta de Castilla y León. Bueno, hombre, lo podemos mirar con una forma un tanto humorística. Quizá la necesidad de alimentación va a ser tan importante que se está preparando las nuevas generaciones para que salgan a por el diplodocus y el mamut. Pero bueno. Bien, podemos añadir los 180.000 euros del Ayuntamiento de Valladolid a los festejos taurinos, o el ascensor en la Torre de la Catedral de 600.000 euros, y lo que es más sangrante, los fastos, el autobombo. Solo la Consejería de Educación, en publicidad de a sí misma de oye, qué bien lo hacemos, se gasta 3.291.000 euros. Son cifras sangrantes precisamente del autobombo. Bueno, termino. Si en lugar de rebajar en servicios sociales, en sanidad, en educación, logrando una rebaja de unos 25.000 millones de euros, se persigue el fraude fiscal de las grandes fortunas de la banca y de las grandes empresas, que viene a ser el 71% de todo el fraude fiscal, hubiéramos recaudado no 25.000, sino 44.000 millones de euros. El caso es que considerar estas alternativas no tienen nada que ver con la presión de los mercados financieros, que nos dicen, o sea, si esto lo pueden ustedes recaudar de otra parte, simplemente dejen trabajar a la policía judicial, dejen trabajar a los inspectores tributarios y vayan a por los que más defraudan. Pero como decía antes el compañero Sergio, lejos de eso les indultan. En el último Consejo de Ministros, a la mano derecha de Emilio Botín, le indultaron por fraude fiscal. Al mes siguiente, el Banco de Santander concedió 12 millones de euros a fondo perdido al Partido Socialista. En ese mismo Consejo de Ministros, por cierto, también se indultó a los policías, a los Mossos de Escuadra que intervinieron en Plaza de Cataluña, que estuvieron enjuiciados. Bien, otra idea. Una persona que gane más de 300.000 euros al año ha visto reducir lo que paga al fisco en un 37% durante los gobiernos de José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero. De Mariano todavía no he hecho el cálculo. Pero en un 37%, es decir, que lejos de la lógica de que quien más tiene más paga, se produce todo lo contrario. Cada vez quien más tiene, menos paga, como la Edad Media, en definitiva. Lo mismo se puede hacer con las rentas superiores de la banca y de la gran patronal, pero el problema es que esta gentuza tiene mucho más poder sobre el Estado que las clases populares. Por eso, y con esto ya acabo, en definitiva, luchar contra los recortes es luchar por una mejora democrática, porque luchar contra los recortes es, en definitiva, darnos el poder y los servicios a las clases populares, que somos los que los estamos pagando en nuestro bolsillo cada vez más caros y cada vez en peores condiciones. Gracias.